Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, el episodio 4 de esta nueva temporada. Y estamos con un panel más que estable. Empiezo por las damas el día de hoy, rompiendo la regla ultra hiper patriarcal que mantenemos en la Alianza. Claudita Vera, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿cómo están ustedes, contertulios? Yo feliz de estar acá de nuevo con ustedes porque va a ser una conversa entretenida. Sí, demás. Y aprovechando tu timbre y los efectos de tu voz, Don Infierno Cercano, ¿cómo estás el día de hoy? No sé, yo quizá no quiero decir nada, pero quién sabe si me percibo quizá más mujer que la Claudita y me presentaste después. No deberías asumir mi género, mi estimado solidartario. Bueno, yo me percibo como una persona incorregible, así que no hay problema. Don Ricardo Sánchez, el hombre del futuro, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, contento de estar compartiendo nuevamente aquí hoy, repitiéndome el plato, apareciendo como Drupi en todos lados. Y bueno, muy feliz de compartir con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas, tenemos un programa muy especial que esperamos que disfrutes y que compartas con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias. No, gracias a ti por repetirte el plato. Y bueno, nuestros auditores saben que tenemos una pauta bien establecida. Vamos por lo internacional, después por lo nacional, pero hoy día le vamos a dar duro a lo que son las conspiraciones, dado que estábamos hablando el lunes en el Cultura en Libertad. Terminamos hablando de ciertas conspiraciones, así que vamos a seguir con la pauta más o menos normal y el aspecto internacional. Ricardo, ¿qué tienes para decirnos en este charco que vivimos? ¿Qué es lo que sucede? Seguro que sí. Bueno, tenemos que comenzar hablando de lo que está ocurriendo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde esta semana precisamente se cumple un año del inicio del conflicto. Muchas cosas han pasado, muchas alarmas se han disparado, muchas cosas han sucedido tanto en el mundo financiero como efectivamente en Europa, y todo el tema de la OTAN a través de todo el apoyo de armas que ha recibido Ucrania para soportar toda la destrucción a la cual ha sido objeto durante este año. Y recordemos que todas las alarmas y todas las cosas que han ocurrido, una de las cosas bastante interesantes que están ocurriendo en el marco de este conflicto es que efectivamente la Unión Europea se ha comprometido a continuar brindando su apoyo al país ucraniano y pues, efectivamente para que ellos puedan continuar defendiendo su territorio y efectivamente en algún momento ver qué logra suceder si son capaces de doblarle el brazo al presidente Putin y efectivamente lograr defender su territorio y repeler pues todos estos ataques que han ocurrido. Una de las cosas pues emblemáticas que ocurrieron este día martes 21 de febrero es que Ucrania ha instaurado la educación a distancia esta semana por el riesgo de ataques en el aniversario de la invasión. Todo esto, pues efectivamente, para que quienes aún se encuentran dentro del territorio ucraniano puedan continuar con su educación. Recordemos que el ministro de Educación de este país se dirigió a los responsables de la administración militar de Kiev, a los líderes de las instituciones educativas del país para que puedan profundizar este esquema de educación a distancia, pues para que los niños que se encuentran en medio del conflicto y todos aquellos que estaban cursando algún tipo de estudio puedan continuar con los mismos y pues no se vean suspendidas sus actividades en el medio de este conflicto. Y continuando con el tema, pues también tenemos que recordar la importante visita que ha ocurrido del presidente norteamericano Joe Biden a la capital de Kiev, donde pues efectivamente se confirmó que Estados Unidos va a proporcionar una ayuda por 470 millones de euros y que van a continuar las sanciones contra Rusia. Del lado del mandatario Vladimir Putin, las respuestas no se hicieron esperar. Efectivamente, una de las cosas más importantes que ha comentado el mandatario ruso,
que se está separando efectivamente del Tratado del Desarme Nuclear que había firmado con Estados Unidos. Estamos hablando de que los dos países mantenían en vigencia un acuerdo de desarme nuclear que fue firmado en 2010, donde se llamaba a reducir el 30% del arsenal nuclear, lo que equivale aproximadamente a 1.550 ojivas nucleares por cada nación. Esto es tremendamente delicado porque efectivamente el presidente Putin está avisando que van a iniciar las pruebas nucleares de nuevos armamentos, y esto es terriblemente peligroso para el equilibrio de la región donde todo el mundo está ansioso. Recordemos también que el conflicto también sigue en el Oriente Medio, donde por cualquier cosa se están disparando y se están asesinando. Entonces, bueno, esto es terrible, 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 terrible. Y ahora tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo a este lado del charco. Efectivamente, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el vecino Perú, donde las protestas han sido el orden del día. Y recordemos también que hace unos días también estábamos comentando en las noticias, y lo comentamos en el programa de Cultura en Libertad, nuestro amigo que fue para allá y no lo dejaron pasar, aquel político miembro prominente del Partido Comunista, y cuando uno empieza a sumar todos los puntos que han estado ocurriendo en la desestabilización que está sufriendo Perú en este momento, pues uno empieza a atar los cabos, y en realidad este amigo lo que quería era unirse a las protestas, ver cómo coordinaba, por ejemplo, con los Aymara, ver cómo coordinaba con los amigos del Sendero Luminoso, y efectivamente tenemos que poner el ojo en esto, y probablemente esta va a ser una de las conspiraciones de las cuales vamos a estar hablando más adelante, porque lo que está ocurriendo en Perú ciertamente llama mucho la atención por las cosas que están solicitando. Pues la estabilidad política del Perú no ha sido muy estable en los últimos años. Y otra noticia bien interesante, pero esto ya tiene que ver con el mundo de la tecnología, porque la Procuradora General de Florida, Ashley Moody, reclamó este martes que las tiendas de aplicaciones, tanto de Apple como del gigante Google, deberán identificar claramente a los usuarios que las aplicaciones que están descargando pueden representar un riesgo para la seguridad nacional. Y esto se alude específicamente al uso de aquella aplicación súper famosa, mejor conocida como TikTok. Debemos aclarar a los consumidores que tengan la información necesaria para tomar decisiones con respecto a los datos de su privacidad y la seguridad de sus datos. Recordemos que efectivamente en China no existe una separación entre lo que pueden hacer las empresas y la participación que ellos pueden tener o cómo pueden intercambiar información con el Partido Comunista Chino. Y efectivamente, en una suerte de manipulación de los medios de comunicación y de estas tendencias que disfrutamos en nuestros dispositivos móviles, la versión que ocupan de TikTok en China es completamente distinta a la que nos están vendiendo en nuestro caótico y decadente occidente. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos viendo y consumiendo estos días en las redes sociales. Y la última cosa que tengo que comentar, que se me quedaba en el tintero, se está corriendo la voz de que efectivamente el régimen venezolano está usando inteligencia artificial y deepfakes para producir noticias que están pasando muy coladas por debajo entre las redes de comunicación de los internautas, donde han utilizado estos medios, deepfakes e inteligencia artificial, para producir noticias donde hablan de la supuesta recuperación económica del continente, del país, que ha sido azotado por la mega inflación. Bueno, efectivamente ahí donde llega el socialismo, pues todo es pura propaganda y cuentos de ficción. Esto sería lo que tengo que comentarles el día de hoy. Muchachos, los micrófonos son de ustedes. Continuemos. Oye, Ricardo, déjame añadirte una noticia que es local, pero que creo que es muy interesante. Claro. No sé si vieron los medios de comunicación hoy, pero no sé si están enterados que nuestro presidente retomó sus vacaciones en medio de la crisis de los incendios.
Sí, efectivamente, es que ni Nerón se atrevió a tanto. Ay, Dios mío. Hay sin sentido para donde uno mira. Siempre vamos a tener cuestiones así fuera de lo común, así como súper voladas y todo. Y de hecho hay un tema que justamente el que acaba de tocar el Jorge relacionado a los incendios, porque actualmente se habla de alfombras rojas, se habla de quién besó a quién y quién cantó y weá en el festival, pero sin embargo se olvidan de la gente, se olvidan de que los incendios están afectando al sector que está muy cerca de lo que tiene que ver con Coronel. Ya están pasando ya a lo que tiene que ver con San Pedro de la Paz, están incluso amenazando los incendios de llegar a ese lugar. Y en ese aspecto hay, por ejemplo, uno puede ver las noticias, hay una mujer que quemó el vehículo de la pareja, provocó un foco de incendio, pero quedó en libertad. Asumo que será por esta cuestión del enfoque de género que tienen que aplicar en la ley. Pero respecto a todos estos incendios que continúan y todo, y aquí quiero preguntarte a ti, Claudita, ¿qué piensas respecto de cómo la opinión pública o los medios, mejor dicho, que manejan de cierta manera la opinión pública, desvían el foco de inmediato cuando algo es más lucrativo? Porque de hecho a ellos les interesa y les conviene ver una casa ardiendo o una familia en la miseria máxima sufriendo las mayores penurias por estos incendios, porque les sube el rating. Por eso tienes a periodistas, Juan, que están ahí con ceniza en la cara, Juan, casi llorando, ayudando a la evacuación y gritando: vayan de ahí, salgan de ahí, sálvense, y ojalá con una pala tratando de ayudar a los bomberos. ¿Qué opinas tú de este sensacionalismo de la tragedia, por llamarlo de alguna manera? Es lo que hace el Cuarto Poder, Carlos, porque imagínate, antes del festival estaban todos allá. Y todos arriesgándose para ver qué noticia era la más popular, o quiénes estaban más cerca del incendio, o quiénes iban más lejos, o entrevistaban a personas que estaban sufriendo. Y ahora es como que dejaron esto de lado, a pesar de que siguen los incendios, a pesar de que siguen quemándose casas, a pesar de que sigue el dolor de las familias y la preocupación, está todo enfocado en otra cosa. ¿Qué pasa con la gente? Se enfoca en el festival nada más. Y de repente alguna otra noticia: hoy sabes que hay tantos focos, porque siguen diciendo lo mismo. Hay tantos incendios, unos están activos, otros están controlados, y como que todo se normaliza. Entonces eso es lo que genera el periodismo. Vámonos para acá, que esto es lo que genera plata en estos momentos, entonces estamos acá, están todos en Viña, entonces están todos cagados la risa en Viña. A pesar de que el festival está pésimo, paupérrimo este año, pero están todos allá. Y le bajaron el perfil a los incendios. ¿Cachai? Entonces como que obviamente es el Cuarto Poder, y ellos saben qué noticia la hacen importante, porque para ellos en estos momentos no es importante los incendios. Quizás después que termine el festival van a volver a retomar ese perfil de que ay, pobrecita la gente del sur. Es una pena, realmente es una pena. Y pasa con todas las noticias, no solamente con los incendios. Es lo que vende. Sí, eso podríamos catalogarlo tal vez como el mal mercado, porque eso no es mercado, porque obviamente sabemos qué sector, para no estar repitiendo lo mismo siempre que repetimos, como que nos fuéramos por un solo lado, pero sabemos qué sector está contra eso, y contra, ya han satanizado el lucro, la empresa, todo lo que tiene que ver con el desarrollo particular, que no toma el Estado en cuenta para poder hacerlo. Todo eso está satanizado hasta el momento. Entonces ahí en ese aspecto también, Jorge, de acuerdo a lo mismo que hablaba con Claudita, ¿qué opinas tú? ¿Que hay algo que hacer? ¿No hay nada que hacer? ¿Seguimos viviendo con esto? ¿Va contra los principios de las personas y por ende no hay que seguirlo? ¿Qué pensáis tú? Bueno, yo quisiera enfocarlo un poco en un tema de las votaciones, que alguien preguntó en el chat del Cultura. Si apoyábamos el nulo. Y respecto a qué podemos hacer, yo creo que esa es como la instancia más básica en la que podemos tener algún tipo de influencia en las decisiones que se toman a nivel de país, ¿cachai? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es bien sencillo: hay que estar pendiente, hay que participar cuando sea la instancia,
hay que huevear a los políticos en sus redes sociales, porque les importa más lo que se les dice en las redes sociales, ¿cachai? Y te lo doy con un ejemplo empírico, ¿cachai? Aquí en mi casa, hace unos meses hubo un escape de gas. Vinieron los hueones del agua, dejaron la cagada, rompieron una matriz, la crisis se convirtió en un desastre afuera de mi casa, weón. Y la municipalidad no apareció hasta que entré a Twitter y tagué a la municipalidad y los agarré por el huevo, dije que era una mierda. A la media hora estaba acá un vehículo de la municipalidad viendo qué estaba pasando. Entonces, claramente a la municipalidad estaba más pendiente de lo que se decía de ellos en Twitter que de ver qué está pasando. Entonces, es bueno, yo creo que la gente ya empiece a presionar a sus representantes y a investigar a sus representantes antes, por ejemplo, de votar por ellos. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer cosas, pero hay que hacer cosas primero, ¿cachai? Tenemos que informarnos. O sea, hay una pega de, como he dicho chorrocientas veces, de responsabilidad de nuestras acciones y después hacernos cargo de lo que decidimos. Pero eso podría formar parte como de una estrategia, Juan, para poder conseguir lo que se busca. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera creo que eso sea una estrategia. Yo creo que eso es un mínimo básico que deberíamos tener nosotros de responsabilidad como ciudadanos de un país, ¿cachai? Sí, es que a lo que me refiero, y por qué te lo decía, porque entiendo perfectamente lo que decís y lo comparto totalmente. Pero a lo que voy es, por ejemplo, a tener una especie de estrategia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, las personas saben, de cierta medida. Yo no creo en esta cuestión de la sabiduría popular, ¿eh? No lo creo, porque de hecho cuando tú hablas de, como decía Ortega y Gasset, cuando tú le agregas, bueno, el adjetivo social a un sustantivo, se convierte inmediatamente en el antónimo, seguridad social y todo eso. Hay un tema de términos ahí, porque nosotros no estamos en una democracia, estamos en una oclocracia. ¿Y en qué te vas ahí para decir que estamos en esa especie de gobierno de casta, bueno? Separo a los ciudadanos de la muchedumbre, porque el ciudadano, si actuara como un ciudadano responsable, que para mí, para ser ciudadano hay que tener responsabilidad, tú tenés que informarte y ser responsable de tus decisiones y elecciones. La oclocracia no, po. Simplemente hay gente, weón, que hace lo que le pinta, weón, sin informarse, weón, siguiendo al TikToker de turno. Es que por eso yo te decía ese sistema de casta. Porque claro, la oclocracia, a pesar de ser como la ausencia de democracia básicamente, efectivamente está con lo último que tú dijiste, porque empiezan a seguir como a estos cabecillas que pasan a ser ahora cabecillas digitales, por así decirlo. Y siguen siendo lo mismo, porque si el cabecilla digital dice esto, la persona lo sigue. Y vuelvo a lo que te iba a decir, en lo que tiene que ver con esta estrategia, porque ya, por ejemplo, las personas pueden molestar a sus representantes y todo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la presión que le hacían hasta hace un tiempo a los políticos en sus lugares, en la Cámara de Diputados, en el Senado, que tanto se habló y tanto se satanizó cuando iban a gritarles solamente? A ver, sea quien sea. Pero a lo que me refiero es, ¿eso estaría mal o estaría bien? ¿O podríamos conseguir el objetivo de que estos tipos sientan que hay una presión para que hagan alguna vez su maldito trabajo? Es que, ¿sabéis lo que pasa? En un escenario ideal, ellos sí estarían haciendo su trabajo y recurrir a ese tipo de situaciones sería innecesario. Pero no estamos en ese escenario ideal donde ellos están trabajando. Están haciendo cualquier weá. Ahora, ir a gritarles a un parlamentario que se supone que es responsable de nuestras vidas, weón, y que lo escogimos, weón, me parece completamente válido, ¿cachai? O sea, para mí no está al mismo nivel ir a gritarle, weón, a los parlamentarios que, no sé, pues, weón, esta gente que se manifiesta y saquea una farmacia, pues, weón. O que queman las micros. No es lo mismo, es que claramente no es lo mismo, ¿cachai? Porque el político, a diferencia de los restos de los ciudadanos, es un weón que nos debe explicaciones. Esa es la diferencia. Y ahí ese deber explicaciones, y ahí quiero abrir un poco también la opinión a Ricardo. El deber, el que habla el Jorge ahora, no sé qué piensas tú respecto de, sí, el político ocupa un espacio, ocupa un lugar, un puesto, lo que sea, pero ese deber, ¿deben convertirlo en una profesión?
porque hay algunos que viven de la política. Y ellos están obligados, se supone, tal como nosotros que vivimos en sociedad, a obedecer las reglas. Y si tú tienes una vocación mayor, entre comillas, bien grande, una vocación mayor, tú te postulas a un cargo político, público. ¿Eso debiera ser así o debiera estar retribuyendo esta moralidad de ser parte de una sociedad? ¿Qué piensas tú? Oye, yo pienso que efectivamente debe haber una suerte de equilibrio entre tu vocación de servicio o eso que te mueve a ti para impulsar los cambios que tú crees que debería haber en una sociedad. Ese tipo de altruismo debería ser tu motor como para crear esos cambios que tú crees, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio entre lo que percibe la gente y entre lo que puede sacar del erario público un político, porque a la final, cuando tú tienes la capacidad de dilapidar los fondos públicos en lo que se te dé la gana y no hay ninguna contraloría, no hay ningún seguimiento, no hay ninguna sanción, no hay absolutamente nada, al final todo sigue siendo este chip libre que tienen los políticos. Y esto es terrible. Entonces, digamos que las leyes efectivamente tienen que ser para todos y ellos tienen que partir por el ejemplo desde la casa. Pero ahí ese ejemplo, es que eso es lo que siento yo, y esta es mi perspectiva, siento que no lo vemos. Siento que no se aprecia un efecto real que tal vez nosotros, bueno, a lo mejor estamos en medio, y esto también es como una opinión personal, estamos en medio de una ola de inmediatez, porque la tecnología nos tiene mal acostumbrados tal vez a eso, a esta inmediatez, de decir, no, es que yo quiero esto y lo quiero ahora. Incluso tú puedes estar, no sé, por ponerte un ejemplo extremo y estúpido, estar en un lugar cercano, bueno, no sé, al Camino Farillones, y llamáis un tipo de Rappi, bueno, o de estos motoristas, y te va a dejar lo que tú pedís. Y pasa muchas veces actualmente, cosas que no habían antes. Tú, por ejemplo, te podías ir a un lugar, oye, ¿sabéis que voy a ir a la playa? Y me olvido de todo, me olvido de llevar toalla y quitasol, y hoy día no es problema. Si tú tienes las lucas, tenés la aplicación, tú podés pedir y te podías armar, podés pedir hasta un cooler, la comida, podés pedir una reposera, podés pedir lo que queráis por las aplicaciones. Y eso es la vida que nosotros tenemos actualmente. Si tú no sabes algo, tú te metes al celular. Si tú no sabes cómo llegar, acude al GPS. Si tú estás viendo algo que está mal, lo grabas. Y todo en un mismo aparato. Por ponerte un ejemplo. ¿Cachai? Otras cosas se pueden hacer con eso mismo. Si tú te paras en un paradero del Transantiago, este sistema maravilloso que nos genera pérdidas todos los meses, también tiene inmediatez, porque la aplicación funciona aparte de eso, pero los desarrolladores que hicieron la aplicación tienen una buena geolocalización de acuerdo a lo que tiene que ver con la ubicación y el GPS de los buses y todo, a pesar de que todos sabemos, y todas las personas que nos escuchan que toman micro saben que los conductores de la red bus, o como el nombre que le pongan, bueno, algunos siguen siendo choferes, porque se cagan de la risa mientras pasan y dejan a las personas pagando y no paran. Eso es una cosa también que se conserva de lo antiguo. Y ahí quería remitirme también a lo que es a ti, Claudita, respecto de cómo ha evolucionado la conversación que partió contigo, pero en relación a los representantes que tenemos. Estos representantes que llenan la Cámara, que los tenemos ahí ganando millonadas de plata y que se enfrascan en una burbuja y empiezan a desconocer los propios orígenes que tenían. Teníamos una Camila Vallejos que hace mucho tiempo decía que había que bajar los sueldos, y fue bastante conocido cuando le preguntaron si había que bajar los sueldos, y ella decía que no podría tal vez vivir o pagarle a la nana, una cuestión así, o pagar el arriendo, no sé, al bajarle el sueldo. Entonces se ríen en la cara de la gente. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podríamos tal vez mejorar esto? Esa presión que decía Jorge, ¿se puede realizar solamente en la parte virtual o se consideraría también la parte física, por así decirlo? Obviamente no llamando a la violencia, pero sí presionando, porque considero que, tal igual como decía Jorge, considero que son las personas que nos representan y tienen una obligación. Yo no le puse la pistola en el pecho a presentarse a las votaciones. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sabes que yo opino algo? El otro día estuve viendo, por lo general casi siempre veo el Mega,
Me gusta la conversa que tiene el Neme, más que la Karen. Y llegó el momento en que él se emputeció. Se emputeció porque cada invitado que tenía, todos tenían como que todas las intenciones. Entonces hablan bonito y tenemos que hacer esto, entonces, y las mesas de trabajo y que las mesas, entonces este gallo se salió de madre y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de las mesas. O sea, todo el mundo sabe lo que pasa en Chile. Todo el mundo sabe que la delincuencia está sobrepasada, que tenemos problemas, pero nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, él no entendía que si era conveniente para todos que siguiera manteniéndose así, porque es como ilógico. Es ilógico que el poder legislativo no se siente y conversen y hagan leyes para mejorar las cosas como están. No que se lleven porque tuven acusaciones constitucionales. No sé si dejan de hacerlo porque les importa un comino en la gente y quieren que les vaya mal al gobierno. Y obviamente el gobierno no está ni ahí con que se mejoren estas cosas, porque yo creo que a ellos les sirve que la gente, ponte tú, se le queme la casa o sufran porque van a depender de la ayuda del Estado. Y eso es lo que a ellos les gusta, porque la gente dependa de ellos para que sigan votando por ellos mismos. Porque dice, yo te estoy dando estas cosas, entonces, pucha, yo te prometo más cosas para el próximo gobierno. Entonces a ellos les conviene mantener el mismo nivel de inseguridad, de dependencia, de pobreza, pero no a la oposición. Entonces, la verdad que es... Yo, mira, por una parte de repente digo, pucha, una lata con este gobierno, pero yo creo que es inmediato que mejoren la seguridad. Es inmediato que mejoren el tema de la economía. Bueno, la seguridad más que la economía. Pero de verdad yo creo que una vez estando ahí en el poder, se sientan y a recibir su sueldo, porque muchas veces pueden decir, ay no, sé que bajar el sueldo, pero cuando ellos están recibiendo la platita, no les importa eso, pues. Y mientras más se dilate el tema, para ellos mejor, pues. Total, no, es que yo lo dije, yo antes lo dije, mi campaña dije que iba a bajar el sueldo, pero como saben que no lo van a hacer de inmediatamente y a muchos no les conviene, se quedan ahí, pues, con el eslogan de que yo dije en un momento, ¿cachai? Entonces, el poder legislativo tiene herramientas para hacer cosas. Tiene hartas herramientas y el Poder Ejecutivo tiene que ponerle urgencia nomás. Y obviamente esa urgencia no la van a poner, pero la oposición tiene que hincharle las pelotas, pues tiene que, como ustedes dicen en redes sociales, hinchar y decir, nosotros tenemos este proyecto, tenemos esto y el gobierno no quiere hacerlo. O sea, tienen que jugar a eso, para que vean que una parte sí está con la gente y la otra es la que no quiere hacerlo. Y ahora está todo para hacer las cosas, está todo, porque los que son gobierno son los que paraban la pelota, ¿cachai? Ponían el freno, no, es que yo no quiero esta ley, es que no, siempre ponían pero. Ahora está todo para hacerlo, porque hasta ellos votarían que sí, pero no lo hacen. Sí, que ahí lo mismo que decías tú tocaste un tema, Claudita, que tiene que ver mucho con la naturaleza de las cosas. Y aquí va a ser un paréntesis bien corto para darle la palabra a Jorge que quería hablar, pero lo que tiene relación con hay una especie de, pongámosle, prefijo que se utiliza, por ejemplo, para hablar de los honorables diputados, honorables senadores o su excelencia el presidente de la República. Yo pienso que han perdido mucho de lo que tiene que ver con la etimología de esas palabras. Cuando tú utilizas honor, viene del latín, viene de honos, de honoris, y eso tenía que ver con la decencia, la dignidad de las personas, el respeto, la rectitud, la fama, todo lo que tiene que ver con lo bueno de desempeñar un cargo. Excelencia también venía, y eso venía del latín, también venía excelencia, venía de una persona que sobresale, que tiene superioridad, es una eminencia. Y yo pienso que han perdido mucho de eso, y efectivamente llegan al puesto, y yo pienso que tienen muy claros sus objetivos, pero no tenemos que olvidar que siguen siendo objetivos personales. Porque cuando un político llega a un cargo, se convierte en una persona, se convierte en político, no le sale una aureola en la cabeza y se convierte en un ángel. Al contrario, lleva los mismos demonios que llevamos todos, invocados obviamente por nuestros propios intereses. Y eso no se pierde, solamente que tú les das poder. Ahí, Jorge, que tú querías complementar algo. Sí, quería complementar algo a la Claudia, que le encuentro toda la razón. Pero yo lo comentaba el lunes en el Cultura y la oposición que está haciendo. Porque claro, el gobierno no presenta proyectos y no hace nada, pero la oposición tampoco. O sea,
¿basta con que den declaraciones y manden cartita? Yo creo que no, porque la oposición, hasta donde sé, también es capaz de generar proyectos y enviarlos. ¿O me equivoco? O sea, debieran hacerlo. Pero el tema está también cuando hablamos en el Cultura, efectivamente, no me acuerdo si el de esta semana o el de la semana anterior, pero yo a veces insisto mucho en esto y soy demasiado majadero en eso, pero estoy convencido, por eso lo repito. ¿Qué oposición? ¿O qué derecha? Porque, por ejemplo, tenían a una persona, no sé, te voy a dar solo un nombre, Diego Chalper, una promesa, joven de Renovación Nacional, no sé si habrá cambiado de partido o si yo estoy mal con el partido, me importa un rábano. El tipo estaba en la antípoda, se supone, de la izquierda. Y resulta que era una de las voces cantantes y uno de los rostros que más se vio en medio de las negociaciones por la nueva constitución y todo esto que están creando los políticos para arrogarse más poder ellos mismos. Y ahí es donde me entra la duda. ¿Existe oposición en Chile? ¿Tenemos una oposición? ¿Hay una derecha o algo distinto a la izquierda? ¿O es que la famosa ventana de Overton está tan corrida, tenemos el arco tan corrido hacia la izquierda, que los que eran moderados o de centro, como se llamaba en el periodo de la concertación, de centro, ya pasan a ser extrema derecha? ¿Y tú qué opinas, Ricardo? Efectivamente, la ventana de Overton cada vez se ha corrido más para la izquierda, y la gente también se ha dejado intimidar por el discurso del buenismo, y es que están pasando tantas cosas que, mira, se pierde en el horizonte. Tú te pones a ver, por ejemplo, en los mismos casos de corrupción, de las investigaciones, de todo lo que ha ocurrido, tú ni siquiera necesitas cambiar las leyes, tú lo que necesitas es tener un poquito de disposición para investigar, para encerrar a los culpables y para empezar a procesar penas, pues, o sea, tienes todos los recursos a tu disposición, pero lo que falta es esa convicción o inclusive esa misma presión, porque yo pienso que en algún momento, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la ley de transparencia, que tú puedes saber en qué están gastando el dinero los políticos, falta más presión, pues una vez que ya se sepan los casos de corrupción y se empiece a perseguir, porque también los políticos apuestan mucho en la corta memoria que tiene la ciudadanía. Entonces, estas son cosas que debemos de cambiarlas en el tiempo para poder mejorarle, poder ser tal vez una mejor sociedad. Esto es lo que pienso. O sea, que los políticos dirijan, bueno, mediante sus acciones generemos una mejor sociedad, yo al menos no lo creo, ¿eh? Pero no, los políticos, o sea, no estoy hablando de los ciudadanos en su capacidad de fiscalizar, porque a la final, si tú te das cuenta que ellos se gastaron no sé cuántos millones, ponte tú por ejemplo, no sé cuántos millones en publicidad, ¿en qué se los gastaron? Ellos están contando con que la gente no se entere de qué pasó con los recursos. sí, es que ese es el tema, y volvemos a la parte de lo que tiene que ver con los intereses propios y los efectos que puedan lograr. Porque lo que las personas se han fijado, y yo creo que todos se dan cuenta, yo no estoy descubriendo la rueda ni el fuego, pero las personas yo creo que se dan cuenta de que efectivamente en periodos de campaña se llenan de promesas, llenos de promesas. Todo es mejor, todo es bonito, y todo va a ser mejor conmigo, pero conmigo, no con el de al lado, no con el de al frente, no con el otro, conmigo. Porque si yo no estoy, va a quedar la escoba. Y eso obedece en gran parte a los resultados que hemos tenido de las elecciones. Desde que ya se salieron personas que tenían ciertos, podríamos decirlo, en honor a la verdad, ciertos aires de estadistas, llámese un Elwin, un Lago, personas que tenían la necesidad imperiosa de hacer crecer el modelo económico de Chile, llámese un Frey, que de hecho lo molestaban con los viajes y todo, que no pasaba en Chile, pero sin embargo fueron de las personas que favorecieron tratados internacionales de libre comercio, el Fast Track y otras cosas más que se originaron en esas épocas y que le dieron bastante esplendor económico a Chile. Cuando ya pasamos a una persona, cuando ya cambia, yo pienso, mi humilde perspectiva, que empieza a cambiar en Piñera 1. Siento que empieza a cambiar la perspectiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que empezamos a escoger ya al menos malo.
porque no hay otra opción. Porque de hecho los que encabezan las encuestas, sea de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, me da lo mismo la dirección política que se pongan, porque estos tipos se cambian de nombre de coalición, como cambiarse calcetines, esta cuestión empiezan a atacar a toda fuerza emergente que vaya a salir. Y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Los crucifican mediáticamente. No tienen ningún derecho a poder generar un nuevo proyecto o algo así, porque se le van todo encima. Y esto obviamente lo manejan como se maneja un mercado de votación y otras cosas. Y ahí es donde yo también tengo otra duda, pero quiero sacarlo un poco de este tema, porque ya tenemos bastante con la política. Yo creo que estar viendo todo lo que pase, por ejemplo, lo que se le da resalte en la tele, que de hecho yo veo poca tele ahora. Por eso yo creo que lo de las redes sociales que decía Jorge, que denunciaba, tiene más peso, y efectivamente pasa así. Quiero ponerlo en un tema que a mí me llama la atención, y quiero saber si acaso ustedes piensan en relación a la eugenesia. Para nuestros auditores, si alguno no conoce lo que es la eugenesia, es como la modificación o la mejora del cuerpo humano a través de aparatos tecnológicos u otras cosas que obviamente no son parte de la biología per se. Y quiero preguntarte a ti, Claudita, porque yo no sé si tú sabías, pero Chile es el primer país en declarar y en tener aprobado por ambas cámaras en tiempo récord neuroderechos, que básicamente estos permiten respetar la privacidad de las personas u otras cosas, pero yo te voy a poner un ejemplo para que tú me respondas a ver si estás de acuerdo o si tienes otra perspectiva. Si una persona tiene un implante que ya ha ocurrido, implante cerebral, porque ya se leen las ondas del cerebro y ya se puede leer más o menos con el pensamiento qué es lo que quiere una persona hacer, y podría hacerlo eventualmente, no sé, un brazo robótico. Pensemos en una persona que no tiene extremidades. Esta persona piensa y todo, pero este brazo o este implante cerebral, por así decirlo, que da la señal para el brazo, podría eventualmente guardar data, porque necesita entender, porque ya estamos en la época de la inteligencia artificial y todo eso, necesita entender las costumbres de esta persona para saber que a tal hora prende la tele, que a tal hora, o si le ponen un plato, que tiene que moverse de tal manera. Eso es comprensible. Pero eventualmente la empresa que tiene esto, o el mismo gobierno, podría poner cierta publicidad, me estoy yendo muy al extremo, cierta publicidad, en el cual, no sé, le diga, estoy poniendo un ejemplo estúpido, apaga la tele o cambia de canal, porque acá te vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente a manejar tu brazo biónico, por así decirlo. ¿Tú crees que lleguemos a eso? ¿O tú crees que estos neuroderechos ya están cimentando las líneas para poder jugar en el marco de lo que el Estado quiere, aún no llegando a la eugenesia de manera práctica a nosotros? Es que yo creo que puede pasar todo. Porque si tú me hubieses dicho hace unos 25 años atrás que íbamos a estar como estamos hoy, la estupidez de hablar así de esa forma, de que hay miles de los niños y todas estas cosas así estúpidas que hay, de verdad, si me lo hubiesen contado antes, yo no lo hubiese creído. Es una estupidez. Y esto que puede ser cierto, de lo que hablaban ayer del tema de la tecnología y todas estas cosas que ya están para quedarse acá, creo que todo puede pasar. Todo. Porque imagínate que una empresa te dice, mira, yo voy a hacer que tú camines, o yo te voy a colocar un super brazo y va a ser casi como un brazo real. Pero hay pero. Toda la información que tú guardes va a ser, obviamente nosotros la vamos a ocupar y la vamos a ocupar para fines científicos y qué sé yo. Y ponte tú que esta empresa o qué sé yo, si es del Estado, imagínate. Si es del Estado se va a ocupar esto y vamos a ver de qué forma podemos manipular a esta gente. La verdad que yo lo creo. Yo de verdad que creo que sí puedan hacerlo. Y si existiesen leyes, yo creo que igual habría una letra chica por ahí. Sí, porque ese es el tema, porque existen. ¿Cachai? Una letra chica en donde, o sea, tus derechos estén limitados, porque obviamente tú estás pagando, pero la empresa necesita recabar información, necesita tener tus datos, y si la empresa cae en manos de gente, o sea, de gente mala,
pueden hacer muchas cosas ahí. Sí, porque imagina, por ejemplo, un implante, cualquiera sea, que detecte o guarde que entre ciertas horas una persona, obviamente sacando las horas de sueño, me refiero en el día, una persona no ocupa ese implante o esa extensión o lo que sea, no lo ocupa y sabe que se demora, no sé, tiene 2 horas de lapso. Y eso se cruza esa base con todas las personas que están cerca. Me estoy yendo a un extremo, insisto, a todas las personas que están cerca. Y esa área se puede cortar la luz para ahorrar debido a la crisis climática que tenemos, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿te suena como más plausible, como que podría ser? Sí, de verdad, que te apaguen así, te vamos a pagar porque tú no lo estás ocupando, ¿cachai? Y vamos a fijarnos en las otras personas que sí lo pueden estar ocupando, que trabajen de noche, no sé, o que te hagan vigilia, pues ya este gallo duerme, tiene este horario, tiene este comportamiento, y sepan todo lo que tú haces realmente, pues. Imagínate la vida privada cero. No, así es peligroso. Es buena la tecnología, pero sería muy peligroso. Si cae en malas manos. Eso sí, pero es que lamentablemente volvemos a lo que decíamos antes. De una persona cuando se vuelve política no se vuelve ángel. No. Yo diría que al contrario, le estáis dando un poder que no sabéis siquiera cómo lo va a utilizar. Eso es complicado, para mí por lo menos es complicado. Y ahí quiero saber la opinión de una persona que le interesa este tema también. Y Jorge, ¿tú qué opinas respecto de este ejemplo que di, que obviamente es extremo y todo, pero eventualmente podría pasar? Bueno, ese ejemplo de monetización ya lo vemos. O sea, muchas veces nosotros descargamos aplicaciones en los móviles que son comillas gratuitas, pero que te muestran publicidad. ¿Cachai? Entonces las aplicaciones se financian mediante esa publicidad. Entonces yo en ese sentido, por ejemplo, si a mí se me dijeran, yo, suponte tú, yo pierdo un brazo en un accidente. Y me dice alguien, bueno, nosotros podemos pasarte el brazo, ¿cachai? Pero, no sé, pues a tal hora siempre vaya a tener que mamarte, weón, un video de 2 minutos de publicidad. Yo, en mi libertad, también tengo derecho a escoger si lo quiero o no, pues, ¿cachai? Pues yo puedo aceptarlo, pero puedo rechazarlo también. Entonces yo creo que en la medida que no se te imponga a ti la decisión de si usarlo o no, o usarlo como servicio, yo no tengo problema, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo no lo veo malo per se. Y no olvidemos que la tecnología, como cualquier herramienta, como un cuchillo, que puede ser la raja porque puedo cortar el filete, ¿cachai? Y hacer la carnecita y un almuerzo rico, también puedo matar a una persona con ese cuchillo. Entonces, siendo una herramienta más la tecnología, claramente se puede utilizar de mala manera, sí, por supuesto, pero eso, como siempre, y como en todas las cosas, el factor humano siempre dejando la cagada. Ahora, ojo, se me ocurre también, no sé, pues yo en vez de arrendar el brazo de esa manera, ¿cachai? O ese modelo, a lo mejor yo podría comprarlo. Y mira lo que podría pasar ahí, porque podría ocurrir que hubieran 2 modelos de monetización. Uno, que tú compres tu brazo y es tuyo y tienes tu privacidad, ¿cachai? Y nadie te molesta. Y otro, por ejemplo, no sé, pues nosotros te damos el brazo sin costo, pero tenés que comerte la publicidad. Y yo mi libertad escojo. Sí, aunque ahí depende obviamente de la realidad de cada persona, porque hay veces que las realidades no te dejan elegir libremente, como que ya, tengo que hacerlo. A veces pasa, pues ahí manda la necesidad. Y me interesa saber también la opinión de Ricardo, pero te voy a hacer el link, Ricardo, a un área que a lo mejor te va a acomodar más, en relación a todo lo que tiene que ver con el control. Toda esta agenda, por ejemplo la Agenda 2030, que viene de una de las más grandes conspiraciones, pero que se explicita al público, es cosa de buscarlo en internet, existe, los objetivos globales se están haciendo, se tienen fecha. De hecho ya en Europa, en la Unión Europea, ya no va a tener vehículos a benzina para el 2050, y eso lo determinó el Europarlamento. Por eso empezaron las marcas ya a eliminar y a tirar vehículos híbridos y eléctricos completamente. ¿Tú crees que hay una especie de control, una especie de como lo que decían en el Cultura de esta semana, una especie de Skynet ya originándose en algún lugar y nos tienen distraídos con lo que son los conflictos sociales?
Mira, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque hay muchas cosas que cuando tú empiezas a unir los hilos y te das cuenta de cómo ha sido el manejo de la política y de la tecnología en los últimos años, los resultados pues son para meter miedo en realidad. O sea, esto es terrible y de hecho cosas que pueden ocurrir en un futuro no muy lejano ya se nos está mostrando. Ya hay muchos cineastas que se atreven a ver y a trazar líneas interesantes. ¿Cómo sería el futuro, por ejemplo, lo que hablaban ustedes con los neuroderechos, con la privacidad, con la posibilidad de que la gente negocie qué puede pasar después de tu vida y qué sucedería, por ejemplo, si una vez que tú tengas un implante, si pudieran copiar tu conciencia completa para hacer alguna función que le falta de inteligencia artificial? Entonces, este tipo de cosas, pues, la tecnología está a un tris de tener la posibilidad de hacerlo, y cuando tú empiezas a sumar todas las herramientas que ya tienes, los datos son bastante preocupantes, porque, o sea, tú imagínate toda la cantidad de data que levantamos nosotros de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales, posición, ubicación, y esto se lo sumas a alguna inteligencia artificial que pueda ver lo que tú estás haciendo en el dispositivo, cosa que ya está haciendo no solamente Apple, Microsoft con Bing y lo que están sumando con la inteligencia. A la final yo creo que Siri va a ser como que los iPhone van a pasar a ser como los teléfonos más tontos, porque hace años que Apple no actualiza digamos, las posibilidades de inteligencia artificial que tenía Siri, que en algún momento era como el asistente virtual, digamos, más sofisticado en su momento, pero ya esto ha pasado. Entonces tenemos un futuro por delante bien interesante, y pues con sus ciertas banderas rojas hay que involucrarse y efectivamente hay que participar de forma consciente en lo que está ocurriendo antes de que los políticos se enteren y nos pasen la factura por delante. Sí, es que ahí hay cosas que son más o menos creepy, que dan miedo, lo que tiene que ver con todas las acciones. Por ejemplo, hablábamos de la Agenda 2030, para los que nos escuchan, hay una Agenda 2030 para Chile, está chileagenda2030.gov.cl, por si no lo creen. Ahí están los que tienen los objetivos que tienen, que son en este caso 17 objetivos de desarrollo, que se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Pero ahí yo tengo una aprensión con lo que decías tú, Ricardo, porque entiendo esa parte, pero cuando uno ve los puntos en los cuales se dice, por ejemplo, no sé, suenan bien, por ejemplo, lo que es igualdad de género, yo eso lo hubiera cambiado. Yo diría es la igualdad moral de las personas. Da lo mismo el género, la inclinación, da exactamente igual. Una persona vale lo mismo que la otra por ser persona, desde mi perspectiva. Hablan de salud y bienestar, hambre cero, fin de la pobreza, educación de calidad. Esto me remonta, y a lo mejor me van a encontrar un poco exagerado, pero me remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando en algún momento se le pregunta a Stalin si acaso va a liberalizar a las personas, a su pueblo, le va a dar libertad. Y él responde: ¿libertad para qué? Y básicamente lo que tiene que ver con esta libertad para qué es lo que te podría decir una persona o no son líderes, pero el administrador de turno, que te diga: pero ¿para qué vas a querer libertad si tú estás bien? Te tengo con igualdad de género, te tengo con comida, te tengo con un... Bueno, cuando lo controla el Estado es nulo, pero ya, pongámoslo en el mejor de los casos, te tengo con crecimiento económico, te tengo con agua, la educación es gratuita, te tengo con todo. ¿Para qué quieres libertad? Y eventualmente no te van a venir a decir eso, pero sí pueden hacerlo mediante sus acciones. Y eso es lo que a mí me llama la atención y me causa cuidado respecto de cuando se nos dice, por ejemplo, si nosotros hablamos lo mismo que estamos hablando ahora, de conspiranoico, ¿no? De que esto no existe, de que esto no pasa, pero sin embargo toda esta
todas estas purgas políticas que a veces existen y que están por bajo tierra, que uno no puede ver, que mueven a los estados, mueven el escenario geopolítico del mundo, tienen que ver con decisiones que se toman en conjunto y lo sigue haciendo una pequeña élite, como se le hubiera denominado antes los Illuminati, y era como lo que más se conocía. Cuando empezaron con este triangulito y las logias y un montón de cosas empezaron a ser cada vez más famosa dentro como de la opinión pública. Tampoco hay que olvidar de que justamente antes de que nos sirvieran esta sopa china que nos metieron a la fuerza, hubo esto fue el 2019, en octubre o septiembre hubo un ensayo a nivel global en un lugar que no me recuerdo en este momento en Europa, para ver cómo se enfrentaba una entrega de esta sopa china. Ustedes saben que no se puede hablar acá porque nuestro amigo YouTube, por ejemplo, nos puede bajar, pero una entrega de esta sopa china si es que ocurriera, y se hizo meses antes de que pasara y saliera servida esta sopa china para todo el mundo. Ahí tú Claudita, ¿creéis que hayan conspiraciones acá en Chile, o somos tan poca cosa que somos víctimas de las conspiraciones internacionales? No es que sean solamente de Chile, yo creo que es de grupos que son afines a través del mundo. No sé, ponte tú el grupo Puebla. ¿Está ahí? Se unen varios de la misma ideología y que quieren hacer cosas y se unen para hacer esas cosas. Yo creo que así funciona. No es que en Chile seamos los únicos que no sé, que conspiremos hacia algo, sino que yo creo que es algo concertado a través a nivel mundial. Y sí, de verdad que lo creo. Tú hablas de la sopa china, yo creo que va como más allá, incluso el tema de los incendios. Yo te juro que siento que es como que nos quieren dejar sin comer, sin agua, en lo más extremo, porque esto no es solamente Chile, porque después pasa, ponte tú en Australia, en Estados Unidos, que en Brasil, incendios, ¿cachai? Y es una devastación pero completa, cosa que antes no pasaba. Antes había más manipulación de fuego, que se dio fuegos artificiales para los años nuevos, y no se quemaba la tierra o los bosques como se queman ahora. Entonces, sí, de verdad que yo creo que es manipulación para conseguir algo. Y creo que hay mucha gente aquí que está unida a esos grupos que quieren conseguir cosas. Lamentablemente, en un principio yo decía, pucha, pero ¿cómo tanto? De verdad, ahora que yo creo que sí. Es demasiado todo lo que ha pasado. Sí, y ahí es donde se vienen, por ejemplo, a la mente todas a veces películas que uno ve de gente que es conspiranoica, que está pendiente de que, no sé, por ponerte un ejemplo, le saca la batería del celular para que no lo escuchen, porque los smartphones no se escuchan, y eso es así. De hecho, muchas personas se dan cuenta. De hecho, yo he hecho las pruebas ahí. En la casa, por ejemplo, con mi señora, no sé, hemos hecho la prueba y habláis de... Pucha, está igual que estamos ahora, y yo de repente te digo, sí, tengo ganas de comer piña. Algo con nada que ver. Y tú empezás a ver el celular y de repente publicidad de piña. Sí. Y empieza a hacer esto. Y eso tiene que ver con lo que hablaba también el Ricardo, de los datos que recopila los smartphones. Hay una parte de los smartphones o una parte de los datos que se llama metadatos, que ya se ha hecho un poco más popular, antes no se conocía, que lo que tiene, que es como el hash, técnicamente es como el registro de todo lo que se hace. De hecho, el smartphone, la firma. Claro, el smartphone tiene toda la información de lo que usted hace, estimado auditor. Cuando lo prende, cuántos toques se ha hecho en la pantalla, en qué sector de la pantalla se ha hecho, porque se mueve por coordenadas, si usted no lo sabía, qué aplicaciones abrió, y si usted no me cree, puede ver dentro de su dispositivo, sobre todo en los Android, ya existía en Apple, lo que tiene que ver con el comportamiento o el bienestar digital que le suelen colocar, y le va a aparecer qué aplicaciones ha abierto y cuánto tiempo lleva usted, dependiendo de lo avanzado de su celular. Los más básicos van a dar el tiempo. Hay otros que le dan consejos, no, para que tenga un buen dormir y todo, porque el smartphone va tomando
sus costumbres y le va asignando ciertos consejos para ver si se puede anticipar a lo que usted quiere. Y así es como funciona, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero así también es como funcionan estos complejos sistemas que podríamos llamar de conspiración, porque también tienen que anticiparse a los hechos. Y se anticipan a los hechos tal vez forzándolo, por lo mismo que decía Claudia, respecto de tener desastres naturales, tener cosas. Recuerden que había ahí no sé si ustedes me pueden ayudar, una especie de proyecto que provocaba terremotos en la Tierra, que no me recuerdo el nombre en este momento. HARP, El HARP, sí. efectivamente, HARP. Y esas cuestiones tienen mucho que ver por dónde están los asentamientos, en este caso, de grupos extremos, porque recuerden que los terremotos que hubieron y que siguen habiendo, de hecho hubieron 2 en las últimas horas, y si alguien que nos escucha tiene relación con gente de Turquía y todo, le mandamos, pero un gran abrazo y toda la fuerza del mundo, porque ha muerto mucha gente en eso. Algunos dicen que también fueron provocados, porque son locales y son en sectores que son demandados estratégicamente. Vea usted dónde está Turquía puesto, vea si Afganistán está cerca, por ejemplo, y ahí es donde usted se va a tener una idea de más o menos qué sector es el que está en pugna. Ahí no sé, Jorge, si tú tienes algo que acotar a eso, o qué opinas respecto de este control que tal vez nos van a hacer mediante la inteligencia artificial, que todo es como la vedette hoy en día, como que es la gran novedad, pero no se dan cuenta de que las distintas inteligencias están aprendiendo del mismo comportamiento humano. Bueno, primero que todo, referente a los terremotos que mencionaste, hay que tomar siempre muy en cuenta que las normas de construcción en otros países, a diferencia de aquí de Chile, son horribles. ¿Cachai? Acá en un terremoto que tenemos un muerto, en otro país tenemos miles. ¿Cachai? Porque hay un grado 6, grado 7 acá, salimos más o menos todos bien. ¿Cachai? Obviamente pueden haber tsunami y toda la weá, pero me refiero que en el mismo momento no vamos a morir todos aplastados. ¿Cachai? Eso aquí en Chile no va a pasar. Entonces, obviamente eso tiene mucho que ver nuevamente con cómo el humano hace las cosas, como la weá, sorpresa. Otra cosa que decía el oso, claro que el gobierno, mediante este avance que hace, podría decirte ¿para qué quieres tu libertad? Y eso me recuerda algo que mencionamos en la temporada anterior, que es que yo les decía que la libertad es para el adulto. ¿Cachai? O sea, yo puedo entender que el gobierno te diga, o que tu papá te diga a ti como hijo, ¿para qué quieres hacer lo que quieras? Si eres un niño de mierda que no subsiste solo y al cual tengo que mantener, proteger, weón, y hacerme responsable. Pero en el caso del adulto es diferente. ¿Cachai? Entonces, claro, el infantilismo, pues, weón. ¿Para qué querés tu libertad? Claro, como si fuera un pendejo culiao. Y claramente es porque la libertad es para el adulto. ¿Cachai? Y el adulto tiene derecho a creer, hacer y pensar el agua que quiera. Tenemos casos como los terraplanistas, por ejemplo, ¿cachai? Que yo he visto hartos videos de eso y es bastante interesante. Es una estupidez, pero es interesante igual, ¿cachai? Es entretenido de escuchar. Pero eso es lo que pienso, pues, weón. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros, como siempre, es culpa nuestra, de nuestra propia estupidez, de nuestra falta de inteligencia, de nuestra falta de previsión. En ese sentido, que la tecnología se adelante un poco a nuestras costumbres, no lo veo tan mal. Y lo digo nuevamente, las herramientas tecnológicas no son buenas o malas per se, como diría mi amigo Rodrigo Salamanca, que le gusta usar el per se en todas las guas que dice. Bueno, los que han escuchado el programa saben que es cierto. Todo es per se, ¿cachai? Y entonces per se la tecnología no es mala, ¿cachai? Sino que depende de cómo la usemos. Y si la tecnología me puede ayudar, adelantándose un poco, por ejemplo, a una cagada que yo como humano pueda dejar, porque los humanos somos así, somos el eslabón normalmente que falla en una cadena, ¿cachai? Donde las cosas deberían salir bien, normalmente es humano, porque somos imbéciles. Eso es verdad. Oye, ¿me puedo tomar de lo último que dijo Jorge? Por supuesto. Porque tú dices que el humano es el que deja la cagada. Respecto a los terremotos de Turquía, ellos tienen buenas normas, pasa que no las cumplen. Y el mandatario que estaba ahí hizo como 8, no sé si perdonazos o algo así,
8 veces dejó pasar construcciones que no habían sido aprobadas. Factor Con un humano. montón de casas, factor humano, ¿cachai? Un montón de estas cuestiones están mal hechas, pero no importa, como el lugar era populista, ya démosela nomás a la gente para que viva, total, él no pensaba que quizás iba a haber un terremoto que iba a dejar la cagada, o quizás sí, le da lo mismo. Hizo como 8 veces lo mismo con construcciones. Entonces como que ahí falló la parte humana. Como acá falló Bachelet, porque las construcciones son buenas, falló Bachelet que dijo, ay, no pasa nada. Entonces, aquí el factor humano falló en Chile y en Turquía. O sea, sí, tienen razón. Obviamente va a fallar, pero lo que es el uso de la tecnología, lo que es el uso de cualquier cosa viene aparejado de efectos, porque no son propios de la naturaleza del ser humano. Per se. Van creando determinadas cosas, pero no son propios de la naturaleza del ser humano, y eso no tenemos que olvidarlo nunca, porque todos los tiempos avanzan, la tecnología avanza, la civilización avanza, pero les pongo un solo escenario: tormenta solar, se cae todo lo que tiene que ver con internet, se caen las plantas eléctricas, los que viven en edificios, oh, sorpresa, no sabía cómo subía el agua, ahora no puede, no tengo agua, por ejemplo. Basta, de hecho, hay una, no me acuerdo dónde lo dijeron, pero yo lo encontré muy cierto, una frase que decía: la humanidad está a 3 comidas de la catástrofe. Así, y ahí es con lo que partió diciendo Jorge, que lo dijo en broma, pero sí, no, miento, lo dijo en backstage, pero lo dijo delante y tiene mucha razón. Puta que somos básicos como humanidad, porque los influjos que nos hacen sentir súper poderosos o intocables o que manejamos todo son netamente creaciones de las mismas personas, creaciones de tu conciencia, de tu deseo de ser. Nada más que eso. No sé si me estoy yendo muy en la profunda, pero básicamente ese tema de que las tecnologías te ayuden, pero que traen consigo aparejado problemas o peligros, eso va a ser así siempre. Por ejemplo, el celular nos ayuda. A mí me ayuda, por ejemplo, a estudiar mucho, a leer y todo, pero recopila mi información y sabe lo que estoy leyendo y sabe cómo lo hago. ¿Por qué? Porque quiere facilitar mi vida, y a lo mejor, también por poner un ejemplo extremo, cuando vaya a desbloquearlo a tal hora, me va a abrir el libro en PDF, por ponerle un ejemplo, porque sabe que siempre lo hago así. Esos usos requieren de tener información y requieren de recolectarla. Lamentablemente somos presos de nuestras propias invenciones. Y como, bueno, lamentablemente el tiempo no da para más, me hubiera gustado meter otro tema relacionado también con eso de los terremotos y todo, pero tal vez pueda dar para otro programa. Oye, deberíamos invitar a un terraplanista hablando de eso un día, esto, weón. Estaría entretenido. Pero es que, bueno, bueno, puede ser, sería interesante. Bueno, si hay algún terraplanista escuchando, Alianza Libertaria Chile @gmail.com, nos contacta y lo invitamos. Sí, no, que no se urja de problemas, de que una encerrona o cuestiones, no, al contrario. Sería interesante saber los fundamentos que tienen. Porque claro, nosotros no, o bueno, al menos yo no creo en eso, pero deben de tener fundamentos, porque hay todo un movimiento, de hecho, de eso. Y es curioso, Y como hemos llegado obviamente nos hemos acercado a la hora ya de programa, no quiero seguir dándole la lata a los que nos han acompañado hasta ahora, así que quiero ir dándole, como es de costumbre, sus últimas palabras, y parto esta vez con el hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. Sus palabras finales, por favor. Bueno, muy agradecido de que nos hayas acompañado a este punto del programa. Cosas interesantes siguen ocurriendo a nuestro alrededor, hay que estar pendiente de las noticias. Por favor, cuiden sus finanzas, adquieran una nueva habilidad cada día, manténganse saludables y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu participación. Don Infierno Cercano, sus palabras finales, por favor. Bueno, yo hoy día voy a empezar a dar la lata con una información y que la voy a empezar a repetir bien seguido, que es que el domingo 7 de mayo de este año, 7 de mayo, son las elecciones de los consejeros
del Consejo Constitucional y sus 50 putos integrantes. Empecemos a revisar las listas y a investigar a las personas. Porque, insisto, es el mínimo de responsabilidad que debemos tener como ciudadanos. Si no, después no nos quejemos. Así que si usted no está dispuesto a hacer el pequeño esfuerzo, porque es un pequeño esfuerzo solamente, de darle, no sé, una hora día por medio a investigar a un weón, después no hueve y vayas al carajo. Buenas noches. Gracias, Jorge. Y la dama del panel, la señorita Claudia, no sé si se autopercibe así o no en estos tiempos ya, o se percibe juguera, no sé. Por favor, sus palabras finales. Mujer, nomás me percibo como soy, nomás. Voy a dar unos datos para que el próximo programa hablemos un ratito de extraterrestre y cosas así, otro tipo de conspiración y cosas raras, para que piensen. Roswell ocurrió el 2 de julio de 1947. La CIA se creó el 18 de septiembre de 1947. El Departamento de Defensa de Estados Unidos el 26 de julio de 1947. Para que tengamos tema para el próximo programa. Eso, y feliz de haber estado con ustedes, muy entretenido, y nos vemos y nos hablamos la próxima semana. Muchas gracias, Claudita, muy bueno el dato. Efectivamente, así que vamos a tener que dilucidar quién mató a Marilyn, si la prensa o el ratón Mickey. Así que yo por lo pronto quiero darle las gracias a todos los que han estado ahí, a los que nos siguen, a todos los que ven nuestros programas, siguen a la Alianza. Recuerden dar like al video, suscribirse al canal, compartir estos videos que nos ayudan también a tener otra visión. Recuerden que nosotros no buscamos meterle nada en la cabeza, sino que tengan otra visión de las cosas solamente. Así que recuerden siempre que no tienen necesariamente que seguir todo aquello a lo cual se pueden rehusar. No sean borregos, piensen por ustedes mismos, lean harto y tomen esa responsabilidad que mencionaba Jorge, porque es la que nos falta. Así que gracias por estar ahí, que viva la libertad.